Hay buenas noticias porque el pueblo paisa ha despertado y logran nuevo fracaso contra Álvaro Uribe Vélez. Este señor se va para el municipio del Carmen de Viboral, departamento de Antioquia, señores. El mismo Álvaro Uribe Vélez lo daba a conocer en su cuenta de X. Dialogó con la comunidad de Carmen de Viboral. Pero lo que no se imaginaron era que iba a obtener un tremendo fracaso. Nadie lo está acompañando. La buena noticia es que el pueblo paisa se está transformando casi en un 100% ahora en un pueblo progresista. Ya ha dejado de ser la cuna de estos miembros del paramilitarismo, la cuna de la extrema derecha. De verdad que yo los felicito. Y esto también se debe al trabajo que se ha venido realizando. Por eso desde ya les pido su like, su comentario, para que me dejen sus opiniones acerca de lo que vamos a ver a continuación. Miren, lo decían, Uribe llegó al Carmen de Viboral, en el departamento de Antioquia, y la gente como que se escondió. Pobre HP, ya ni en su propia tierra arrea gente. Esto está muy, pero muy bueno. Antes de seguir con esta importantísima noticia, también les quería contar que hay alguien que no la pasa para nada bien, y es la señora Dilian Francisca Toro. Ahora el senador electo por el progresismo, por el pacto histórico, Kevin Gómez Paz, le mete la humillada del año. Porque miren lo que sucede y lo que él mismo publica. Es impresionante el nivel de desconexión que tiene la gobernadora Dilian Francisca Toro y el empresariado caleño con agenda política sobre la nueva realidad del departamento. Aún no asimilan que el pueblo no les da la razón en las urnas. Se están ensimismando y van a perder. Al sector empresarial del Valle le seguimos insistiendo. Dejen de pensar en Júpiter y la manipulación mediática de sus trabajadores en contra del proyecto del cambio. Ojo con eso. Júpiter, volvamos a recordar, fue la investigación que reveló Revista Raya de cómo la extrema derecha quiere volver al poder, específicamente Álvaro Uribe Vélez. Hoy es un hecho probado que la economía avanza con la dignidad salarial y las nuevas garantías laborales que permiten trabajadores más productivos y felices. La codicia es el peor mal que padece el Valle. Ya es un hecho probado con un clan que lleva en la gobernación 12 años y le propone al Valle otros 4 años de atraso certificado con Clara Luz Roldán. Tengan en cuenta que en la codicia y la ambición no hay términos medios. Serán ustedes, amigos de la clase obrera, que hoy gobierna y mañana también, o serán enemigos políticos de los trabajadores y el desarrollo del país. Y no era lo único, porque decía, no nos callarán ni el dilianismo ni nadie. La gobernadora Dilian Francisca, su grupo de aplausos, alcaldes del clan y asambleístas, les molesta la verdad que gritan las cifras del Valle. Ya son 12 años en el gobierno y el atraso certificado es evidente. Y vean esta cantada de tablet que le mete nuestro amigo Kevin. Gracias, senador, gracias. Víctor, no te desesperes, tranquilo, Tranquilo, ya. representante, tranquilo. Tómate una agüita, Hay un tranquilo. mecanismo Andar pensando en Júpiter, comprendan la realidad del paradigma que hoy está en Colombia. Por ejemplo, la realidad política del Valle del Cauca y social del Valle del Cauca. Si no mal no recuerdo, la gobernadora Dilian Francisca Toro ya fue gobernadora en otro periodo anterior, ¿cierto? Y su fuerza política ha tenido 12 años el gobierno del Valle del Cauca. A mí me parece curioso que se presenten cifras que obedecen a la ejecutoria del Gobierno Nacional como la disminución de la pobreza multidimensional, pero que se haga... No, está desinformado.
Y luego los irracionales somos nosotros, ¿no? El plan pacífico que tenemos, el COMPES pacífico, se altere, gobernadora, tranquila. Ahí está. Ahí está. Ya, amigo, gracias. No se junto a 3 millones de pesos de este gobierno. Y ni hablar de Gracias, senador, gracias. Pide la palabra, representante. Bravo. Pide la palabra, representante, tranquilo. No te desesperes, Víctor, no te desesperes, tranquilo, representante, tranquilo. Tómate una agüita, Hay un tranquilo, mecanismo, un papelito y todos escribimos. Tranquilo, tómate una agüita, venga, no se preocupe. Tómese una agüita, venga, no se preocupe, siéntese, tranquilo. Por favor, Bueno, yo creo que las mentiras las dicen ustedes, pero no soy grosero y no los interrumpo, hay una elemental diferencia. Por favor, dejemos lo que hable el senador y luego nos escuchamos. Cada quien va a tener la oportunidad de hablarnos. Con respeto. No, eso es importante, eso es carreta. Y además, habladorcito saliste, pero te vamos a hablar. No te interrumpimos. Ahí está, señores. Esto se ponía bueno en el departamento del Valle del Cauca. Y lo que les decía al principio, Álvaro Uribe Vélez, señores, pasa de fracaso en fracaso. Ahora nuevamente en su propio departamento. Hablamos específicamente de Antioquia. Decía Uribe, diálogo con la comunidad del Carmen de Viboral, Antioquia. Y él empezaba a crear nuevamente esa narrativa, a crear ese plan. Incluso tiene muy buenos expertos en marketing que tratan de vender esto como un éxito total. Pero si vamos a ver el siguiente video, el fracaso de Uribe es otro. Y lo podemos ver, miren. Uribe llegó al Carmen de Viboral, Antioquia, y la gente como que se le escondió. Pobres HP, ya ni en su propia tierra arrea gente. Y vean el resultado de lo que ha construido Álvaro Uribe Vélez. Familia, hoy domingo en el Carmen de Viboral. Los domingos esto es lleno de gente, y vea, vino Uribe y se perdió la clientela. Vea, esto está vacío por culpa de ese catre. Ah, bueno, no lo estoy inventando yo, no lo estoy compartiendo yo, es un mismo paisano del Carmen de Viboral en el departamento de Antioquia, donde vuelve a demostrar que Uribe cada vez más está derrotado. Así, la extrema derecha pretenda vender otra narrativa. Así, la extrema derecha pretenda imponer un nuevo mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Pues señores, el que ellos venden de unas falsedades. Esas mismas falsedades que en su momento la señora Paola Holguín decía que lo que sucedió en Amalfi era culpa del presidente de la República y decía que no iba a perdonar a Petro, que atacaron con drones en Amalfi a los policías y que supuestamente nunca permitieron llegar a evacuar a esos policías. Esa narrativa se le cae a la señora porque el mismo Caracol Televisión dio a conocer este video y lo que vemos acá en la parte izquierda es un tatuco de cilindro. Es un tatuco de cilindro. En su momento generaron un escándalo, que Petro, que Calarcá, que yo no sé qué, cuando la cosa fue absolutamente otra, señores. Miren, un tatuco que se puede ver en este video, porque los mismos policías, ya una cámara GoPro, iban en este caso grabando lo que sucedía y aquí estaba. Esto fue lo que hizo que el helicóptero pues quedara destruido y que generara todo lo que pues después ya sabemos y los acontecimientos que sucedieron. Vean eso, señores. Bastante claro. Tan claro es así que vale la pena recordar las palabras de Iván Cepeda para dejar en ridículo a toda la extrema derecha. Precisamente el 19 de abril, cumpleaños del presidente de la República, Gustavo Petro. Hoy es 19 de abril y conmemoramos 2 aniversarios, el nacimiento del M-19
y el nacimiento de nuestro compañero presidente Gustavo Petro Urrego. Quiero hacer aquí algunas reflexiones sobre ambos aniversarios. Hace 56 años, en medio de un país herido por la desconfianza y la exclusión, un fraude electoral cerró las puertas de la democracia y empujó a muchos jóvenes, entre ellos, a pensar que no había otro camino distinto al de las armas. El 19 de abril de 1970, lo recuerdo para los más jóvenes, el establecimiento y la oligarquía colombiana, encabezados por el señor Misael Pastrana Borrero, le arrebataron de manera fraudulenta las elecciones a la NAPO. En ese contexto nació el M-19, no solo como una insurgencia, sino como una pregunta sobre el sentido mismo de la democracia en Colombia. Fue una organización que desde sus inicios se atrevió a pensar distinto. Entendió que la lucha no puede reducirse a la confrontación armada, sino que debe ser un horizonte para la democracia, la dignidad y la participación del pueblo. Por eso, incluso en medio del conflicto armado, el M-19 tuvo que plantear con claridad que la paz y el diálogo no eran una debilidad, sino una propuesta transformadora frente a la violencia y la exclusión históricas. Con el paso del tiempo, esa reflexión se hizo más honda. El M-19, sus comandantes y sus bases comprendieron que las armas que pretendían defender al pueblo comenzaban a perder totalmente su sentido y que ya no habrían caminos, sino que podían cerrarlos, que incluso esas armas corrían en la suerte y el riesgo de dañar a aquellos que buscaban supuestamente proteger. Y entonces el M-19 tomó la decisión que exige más valor que la guerra, y esa decisión es renunciar a la guerra. Entendieron que la verdadera revolución consiste en atreverse a cambiar el rumbo, en dar, como decía Carlos Pizarro, su comandante que fue asesinado, en dar un salto al vacío, pero con la convicción de que la paz debía ser el camino del cambio. Ya no se trataba de hacer la guerra para alcanzar la paz, sino de construir la paz como condición para transformar a la sociedad. En esa apuesta histórica también estuvo Gustavo Petro, vinculado desde joven a las luchas populares, a las reivindicaciones por la vivienda y a la dignidad de los sectores excluidos. Firmó la paz y ha cumplido con ese compromiso hasta el día de hoy. Fue parte de esa generación que decidió dejar atrás las armas y abrirse a la política civil, a la palabra y a la construcción democrática. Pero sobre todo, Petro es fruto de esa decisión. Creció en la paz, en la acción política sin violencia, en la convicción de que el cambio verdadero
se construye con la gente y no contra la gente. Y esa es precisamente la grandeza de esta historia, haber demostrado que incluso en los momentos más oscuros, Colombia ha sido capaz de elegir la vida, la democracia, la esperanza, la paz como camino. Ese es el camino al que llamo a recorrer a todos los armados, a que renuncien a la violencia contra el pueblo y se unan a construir una sociedad distinta. La historia de los grandes liderazgos políticos y sociales suele entrelazarse con la historia misma del país. Y eso es precisamente lo que ocurre con Gustavo Petro. No se pueden recorrer los hechos más importantes de las últimas décadas sin encontrar su presencia. Después de la lucha armada con el M-19, pasando por procesos de paz, la Asamblea Constituyente y la Constitución de 1991, la lucha contra los grandes carteles de la corrupción, la confrontación con la parapolítica y con la extrema derecha, la construcción de gobiernos locales progresistas, hasta la firma del Acuerdo de Paz en 2016 y la conquista del primer gobierno progresista de la historia de Colombia. Una trayectoria que refleja la lucha permanente y un profundo amor por el pueblo colombiano. La historia de los grandes liderazgos no se escribe al margen del destino de los pueblos, y en Colombia esa verdad se encarna en la trayectoria del compañero presidente Gustavo Petro Urrego. Su vida ha sido una vida al servicio del pueblo. Es, en esencia, el recorrido de una convicción que no ha claudicado, que la justicia social, la democracia y la paz son caminos que se construyen sin miedo y con amor profundo por el país. Podrán criticar el gobierno y el presidente, pero no pueden negar su gran acumulado de conquistas sociales que se han alcanzado respetando las instituciones, la democracia y la Constitución. Es cierto, en nuestro gobierno ha habido errores, desaciertos y vacíos. Se han presentado, lo reconozco aquí, situaciones de corrupción, que lo digo de una vez para que quede claro, en mi gobierno no solo corregiremos, sino que tomaremos las medidas para evitar que se repitan y sobre todo para sancionar ejemplarmente a quienes incurran en tales prácticas, que quede claramente sentado. El presidente Petro ha gobernado para la vida, para la dignidad, para quienes históricamente han sido excluidos. Por eso lo quiere tanto la gente trabajadora y por eso merece nuestro reconocimiento. Y como lo vimos, señores, no olviden, por favor, dejar su like, su comentario y ayudarnos a difundir este video para que Colombia y el mundo conozcan la verdad. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.